La despreciaban por su apariencia y su padre la entregó a un guerrero indígena como castigo. Pero cuando descubrió que esperaba un hijo, nadie imaginó que ese rechazo se convertiría en el amor más puro que el desierto había visto jamás. En las tierras áridas del norte de México, donde el sol quemaba sin piedad y las montañas se alzaban como gigantes de piedra, vivía Catalina Mendoza, una joven de 23 años cuya existencia había sido marcada por el rechazo desde que tuvo memoria. Su cuerpo robusto, sus mejillas redondas y sus manos grandes habían sido motivo de vergüenza para su padre, don Ernesto Mendoza, un comerciante próspero que nunca perdonó a su única hija por no haber nacido con la delicadeza que él consideraba apropiada para una mujer. La hacienda Mendoza se extendía por hectáreas de tierra fértil cerca de la frontera, donde los cultivos de maíz y frijol alimentaban a docenas de familias que trabajaban para don Ernesto. Pero dentro de aquellas paredes de adobe blanco, donde debería haber reinado el calor familiar, solo habitaba el frío del desprecio. Catalina había aprendido desde niña a hacerse invisible, a caminar pegada a las paredes, a comer en silencio mientras su padre desviaba la mirada, como si su presencia le causara dolor físico. Su hermano menor, Tomás, había heredado la complexión esbelta del padre y todos sus favores. A él le enseñaban los negocios, le presentaban a hijas de familias importantes, le permitían soñar con un futuro brillante. A Catalina le enseñaban a bordar, aunque sus dedos gruesos luchaban con las agujas delicadas, y a guardar silencio cuando los visitantes llegaban, para no avergonzar a la familia con su presencia. Una tarde de agosto, cuando el calor convertía el aire en algo denso y difícil de respirar, don Ernesto convocó a su hija al despacho con urgencia inusual. Las vigas de madera del techo proyectaban sombras alargadas sobre el escritorio donde él manejaba los asuntos de la hacienda. Catalina entró con el corazón acelerado, porque las conversaciones privadas con su padre nunca traían nada bueno. Don Ernesto caminaba de un lado al otro, sus botas golpeando el piso de baldosas con ritmo nervioso. En su mano sostenía una carta sellada con el escudo del gobierno militar. Cuando finalmente se detuvo, no la miró a los ojos. Nunca lo hacía. Han establecido un acuerdo con las tribus del norte. Comenzó con voz seca, como si estuviera discutiendo la compra de ganado. El gobierno busca pacificar la región entregando prisioneros indígenas a familias que puedan controlarlos, mantenerlos alejados de sus costumbres salvajes. Hizo una pausa larga, dejando que las palabras flotaran en el aire caliente. He ofrecido tu nombre para este programa. Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante segundos interminables, las palabras de su padre no tuvieron sentido, como si estuviera hablando en un idioma extraño. «¿Padre?», logró murmurar con voz quebrada. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa», respondió él con frialdad que helaba más que el viento invernal, «que serás trasladada al territorio asignado a un guerrero capturado. Vivirás con él como su compañera. Es una manera civilizada de resolver dos problemas. Ellos necesitan mujeres que los mantengan atados a un lugar fijo, y yo necesito hacer algo útil contigo después de 23 años de decepción constante». Las lágrimas quemaron los ojos de Catalina, pero se negó a dejarlas caer. Había aprendido hacía mucho tiempo que llorar frente a su padre solo aumentaba su desprecio. «¿Me está entregando a un desconocido como si fuera un objeto sin valor?», preguntó. Y por primera vez en su vida, permitió que la rabia coloreara su voz. Don Ernesto finalmente la miró, y en sus ojos había algo peor que el odio. Había indiferencia total. «Eres un objeto sin valor», declaró con simplicidad brutal. «No conseguiste marido a pesar de mi apellido y mi fortuna. No sirves para los negocios. No tienes la gracia necesaria para las reuniones sociales. Y comes más que 3 peones juntos. Al menos de esta manera tu existencia tendrá algún propósito». Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias en un baúl viejo que encontró en el desván, Catalina permitió que las lágrimas finalmente cayeran. Pero entre el dolor y la humillación, algo nuevo comenzó a germinar en su pecho. Una extraña sensación de liberación. Durante 23 años había vivido bajo el peso aplastante de la decepción paterna. Ahora, por primera vez, estaría lejos de esas miradas que la juzgaban, de esos comentarios que cortaban como cuchillos. Su madre había muerto cuando ella tenía 12 años, llevándose consigo el único afecto genuino que Catalina había conocido. Desde entonces,
La casa se había convertido en un mausoleo de expectativas rotas y vergüenza familiar. Tal vez el desierto, con toda su dureza, sería más misericordioso que los salones de su propia casa. Al amanecer del día siguiente, un carruaje militar llegó a la hacienda. El capitán García, un hombre de mediana edad con cicatrices que hablaban de batallas pasadas, recibió a Catalina con una mezcla de profesionalismo y algo que podría haber sido lástima. «Señorita Mendoza», dijo quitándose el sombrero brevemente, «el viaje durará 3 días. Le aconsejo que descanse cuando pueda». Don Ernesto ni siquiera salió a despedirse. Fue Tomás quien apareció en el último momento, corriendo desde los establos con expresión angustiada. «Catalina», jadeó, tomando su mano con urgencia que nunca antes había mostrado. No sabía lo que padre planeaba. «Yo lo siento tanto». Catalina apretó la mano de su hermano, viendo en sus ojos jóvenes una culpa que no le correspondía cargar. «No es tu culpa, Tomás», murmuró con voz sorprendentemente firme. «Cuida de la hacienda, cuida de ti mismo, y recuerda que el valor de una persona no se mide por su apariencia o por cuánto aprueba la sociedad». Mientras el carruaje se alejaba levantando nubes de polvo rojizo, Catalina no miró atrás. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una determinación nueva y desconocida. No sabía qué le esperaba en el territorio indígena, pero sabía con certeza absoluta que no podía ser peor que la vida que dejaba atrás. El viaje fue agotador. El calor del día daba paso a noches frías donde el viento aullaba entre las rocas como almas perdidas. El capitán García, contrario a lo que Catalina esperaba, se mostró respetuoso y conversador durante las paradas. Le habló sobre el programa del gobierno, sobre cómo buscaban integrar a los guerreros capturados en lugar de ejecutarlos, sobre cómo algunas de estas uniones forzadas habían resultado en comunidades prósperas. «El hombre al que será asignada», explicó mientras compartían un fuego una noche, «se llama Nahuel. Es un guerrero respetado entre su gente. Fue capturado defendiendo su territorio de una incursión. No es un delincuente común, señorita. Es un hombre de honor que luchó por su familia y su tierra». Catalina absorbió esta información con cuidado. La imagen de un guerrero honorable era muy diferente de la del salvaje peligroso que su padre había pintado. «¿Cómo es él?», preguntó, sorprendiéndose de su propia curiosidad. El capitán consideró la pregunta mientras aviaba el fuego. «Es silencioso, observador. Tiene unos 30 años. Rechazó las primeras 3 mujeres que le ofrecieron porque, según sus palabras, no iba a fingir respeto por personas que claramente lo despreciaban». Miró a Catalina directamente. «Tiene dignidad, señorita Mendoza, más que muchos hombres libres que he conocido». Al tercer día de viaje, el paisaje cambió dramáticamente. Las tierras cultivadas dieron paso a desierto abierto, donde los cactus se alzaban como centinelas y las rocas rojas brillaban bajo el sol implacable. Era un lugar de belleza salvaje y brutal, donde la vida se aferraba con uñas y dientes a cada gota de agua. Cuando llegaron al asentamiento, Catalina descendió del carruaje con piernas temblorosas y corazón desbocado. El territorio asignado consistía en varias cabañas de adobe dispersas alrededor de un pozo central. Algunas familias indígenas trabajaban en pequeños huertos, mientras niños corrían entre las construcciones. Era una comunidad pequeña pero viva, muy diferente de la prisión que había imaginado. Nahuel emergió de una de las cabañas con la gracia natural de quien está completamente cómodo en su propio cuerpo. Era alto, de piel bronceada por generaciones de sol del desierto, con cabello negro recogido en una trenza que caía sobre su hombro. Sus ojos oscuros evaluaron a Catalina con intensidad penetrante, sin el desprecio al que ella estaba acostumbrada, pero tampoco con calidez. El capitán García hizo las presentaciones formales en español, que Nahuel hablaba con fluidez, pero con acento marcado. «Esta es Catalina Mendoza, asignada bajo el programa de integración territorial». Nahuel cruzó los brazos sobre su pecho desnudo, estudiándola durante largos segundos. «¿Otra mujer que viene porque su familia no la quiere?», preguntó directamente, sin crueldad, pero sin gentileza tampoco. La franqueza brutal lo tomó desprevenida, pero Catalina decidió responder con igual honestidad. «Sí», dijo con voz firme. «Mi padre me envió aquí porque considera que no tengo ningún valor. Supongo que pensó que al menos podría servir para mantener controlado a un prisionero.
Algo cambió en la expresión de Nahuel. No fue exactamente respeto, pero sí reconocimiento de honestidad compartida. Al menos no finges que esto es otra cosa, murmuró. Se volvió hacia el capitán. Está bien, pero que quede claro. No voy a fingir que esto es un matrimonio real. Ella tendrá su espacio, yo tendré el mío. El capitán asintió, claramente aliviado de no enfrentar resistencia. Después de entregar algunos documentos oficiales y provisiones básicas, se marchó levantando una nube de polvo que desapareció lentamente en el horizonte. Catalina y Nahuel se quedaron solos, dos extraños unidos por circunstancias que ninguno había elegido. El silencio se extendió entre ellos, pesado con expectativas no expresadas y futuros inciertos. Los primeros días fueron una danza cuidadosa de respeto mutuo y distancia protectora. La cabaña que compartían tenía 2 habitaciones separadas por una cortina de tela gruesa, una cocina simple con hogar de piedra y un área común donde Nahuel había tallado muebles funcionales de madera resistente. Todo era básico pero limpio, muy diferente de la opulencia falsa de la hacienda Mendoza. Nahuel salía cada mañana antes del alba para trabajar en los cultivos comunales y cazar en las montañas cercanas. Catalina se quedaba explorando su nuevo entorno, aprendiendo dónde estaba el pozo, cómo funcionaba el horno de barro, qué plantas crecían en el pequeño jardín detrás de la cabaña. Era un mundo completamente nuevo donde sus manos grandes, que habían sido motivo de burla en los salones, resultaban perfectamente adecuadas para el trabajo físico. Una tarde, mientras Nahuel limpiaba un conejo que había cazado, Catalina notó una herida profunda en su brazo que había sido mal vendada. La tela estaba sucia y la piel alrededor mostraba signos de inflamación. Sin pensarlo, se acercó. «Esa herida necesita limpieza adecuada», dijo señalando su brazo. «Va a infectarse si no la tratas correctamente». Nahuel la miró con sorpresa. «¿Sabes de curación?», preguntó con tono que mezclaba escepticismo e interés. «Mi madre me enseñó antes de morir», respondió Catalina. Ella aprendió de una curandera del pueblo. Siempre decía que las manos capaces de curar valían más que las manos delicadas que solo servían para sostener abanicos. Por primera vez en días, una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Supongo que esa fue su manera de hacerme sentir mejor sobre mis manos». Nahuel extendió el brazo en silencio, un gesto de confianza que no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Catalina trabajó con cuidado, limpiando la herida con agua hervida, aplicando una pasta de hierbas que había encontrado secándose en la cocina y vendándola con tela limpia. Sus movimientos eran seguros, competentes, y Nahuel observó cada gesto con atención creciente. «Tu madre tenía razón», murmuró cuando ella terminó. «Estas son manos valiosas». Fue el primer cumplido que Catalina había recibido en años, y sintió calor subiendo por su cuello. Esa interacción marcó un cambio sutil en su convivencia. Nahuel comenzó a mostrarle las plantas medicinales que crecían en el desierto, explicándole sus propiedades según el conocimiento ancestral de su pueblo. Catalina compartía lo que su madre le había enseñado, y descubrieron que muchas técnicas, aunque provenían de tradiciones diferentes, buscaban los mismos resultados. Las tardes se convirtieron en sesiones improvisadas de aprendizaje mutuo. Catalina aprendió a identificar el aceite de jojoba que sanaba quemaduras, la raíz de diente de león que aliviaba dolores estomacales, la corteza de sauce que reducía fiebres. Nahuel aprendió técnicas de preparación que hacían las medicinas más efectivas, métodos de conservación que él no conocía. Durante esas horas trabajando lado a lado, comenzaron a hablar de cosas más profundas. Nahuel le contó sobre su vida antes de ser capturado, sobre cómo había sido líder de un grupo de cazadores, sobre la libertad de cabalgar por las montañas sin restricciones. Su voz se llenaba de nostalgia al describir las fogatas nocturnas donde su tribu compartía historias ancestrales, las ceremonias que conectaban a su pueblo con la tierra. «Teníamos una vida plena», explicó una tarde mientras molían semillas juntos. «No éramos salvajes como dicen los mexicanos. Teníamos leyes, honor, tradiciones que se remontaban a generaciones. Respetábamos la tierra que nos alimentaba, cuidábamos a nuestros ancianos, enseñábamos a nuestros niños». Su mandíbula se tensó. Luego vinieron con sus armas y sus proclamas sobre civilización, como si tener edificios de piedra te hiciera mejor persona. Catalina escuchó con atención,
reconociendo la injusticia en sus palabras. Mi padre también cree que el valor de las personas se mide por cosas superficiales, compartió. Para él, solo importan el dinero, las apariencias, lo que los demás piensan. Nunca importó que yo fuera buena persona o que tuviera habilidades. Solo importaba que no era delgada ni hermosa según sus estándares. Nahuel la estudió con nueva profundidad. Tu padre es un necio, declaró con simplicidad contundente. La fuerza viene en muchas formas. He visto guerreros delgados que no podían resistir un día de cacería, y mujeres robustas que podían trabajar desde el amanecer hasta el anochecer sin cansarse. Tu padre solo ve lo que quiere ver. Esas palabras, dichas sin artificio ni intención de halagar, significaron más para Catalina que todos los cumplidos vacíos que había escuchado en su vida. Nahuel no estaba tratando de hacerla sentir mejor. Simplemente estaba expresando una verdad que él veía claramente. Las semanas pasaron y la rutina diaria los fue acercando naturalmente. Catalina descubrió que disfrutaba del trabajo físico. Amasar pan, transportar agua del pozo, cultivar el jardín medicinal que había comenzado a expandir. Su cuerpo, que siempre había sido fuente de vergüenza, ahora se sentía útil y fuerte. El sol del desierto bronceó su piel. El trabajo constante tonificó sus músculos, y por primera vez en su vida, se sentía cómoda en su propia piel. Una mañana, una mujer mayor de la comunidad llegó a la cabaña con su nieto enfermo. El niño tenía fiebre alta, y tos que le sacudía todo el cuerpecito. La abuela hablaba poco español, pero su desesperación era universal. Catalina la hizo pasar inmediatamente, examinando al niño con cuidado mientras Nahuel traducía las explicaciones de la abuela. Catalina reconoció los síntomas, una infección respiratoria que había visto antes en niños del pueblo cercano a la hacienda. Preparó una mezcla de gordolobo para la tos, sauce para la fiebre y miel para calmar la garganta. Le explicó a la abuela cómo administrar las dosis, cómo mantener al niño hidratado, cuándo preocuparse si los síntomas empeoraban. 3 días después, la abuela regresó con el niño completamente recuperado y una canasta llena de vegetales frescos como agradecimiento. Pero más importante que los vegetales fue la noticia que trajo. Había corrido la voz sobre la curandera que vivía con Nahuel, y pronto otras familias comenzaron a llegar. Un hombre con una herida de cuchillo que no sanaba correctamente. Una mujer joven con dolores menstruales que la dejaban incapacitada durante días. Un anciano con artritis que le impedía trabajar. Catalina los atendió a todos, combinando conocimientos de 2 culturas para crear tratamientos más efectivos que cualquiera de las 2 tradiciones por separado. Nahuel observaba estas transformaciones con expresión que lentamente pasaba de sorpresa a admiración. Una noche, mientras compartían la cena simple de maíz y frijoles, finalmente verbalizó lo que había estado pensando. «Eres más que una curandera competente», dijo, sirviendo agua fresca en sus tazas de barro. «Tienes un don. Las personas confían en ti inmediatamente. Se sienten seguras contigo». Catalina sintió calor en sus mejillas. «Solo hago lo que mi madre me enseñó», murmuró, pero por dentro su corazón cantaba. Por primera vez en 23 años, alguien reconocía su valor real. «No», insistió Nahuel con voz firme. «Lo que haces va más allá de seguir instrucciones. Escuchas a las personas, las comprendes, las tratas con dignidad. Eso no se enseña. Eso viene de quién eres por dentro». Sus miradas se encontraron a través de la mesa simple, y en ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no eran simplemente 2 extraños tolerándose mutuamente. Habían comenzado a verse como individuos con valor propio, con historias que merecían ser escuchadas, con futuros que tal vez podrían construirse juntos. Esa noche, cuando cada uno se retiró a su habitación como habían hecho desde el principio, ambos se quedaron despiertos durante horas. Catalina miraba las estrellas a través de la pequeña ventana, sintiendo que por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar. Nahuel, en su propia habitación, contemplaba la cortina que los separaba, reconociendo que la mujer del otro lado había comenzado a ocupar sus pensamientos de maneras que no había anticipado. El desierto nocturno guardaba sus secretos mientras 2 corazones heridos comenzaban, lentamente, a sanar. La luna llena bañaba el desierto con luz plateada cuando llegaron los problemas que Catalina no había anticipado.
Había pasado un mes desde su llegada, y su reputación como curandera había crecido tanto que personas de asentamientos lejanos comenzaban a hacer el viaje para consultarla. Pero no todos en la comunidad veían esto con buenos ojos. Yaretsi era una curandera tradicional de 60 años que había servido a las familias indígenas durante décadas. Sus manos arrugadas conocían cada planta del desierto, cada ritual ancestral, cada oración que acompañaba las curaciones. Cuando empezó a perder pacientes ante la recién llegada mexicana, el resentimiento creció como espinas en su corazón. Una mañana, mientras Catalina atendía a una joven embarazada con náuseas severas, Yaretsi apareció en la entrada de la cabaña. Su presencia llenó el espacio con tensión inmediata. Habló en su lengua nativa, palabras duras y cortantes que Catalina no comprendía pero cuyo tono era inconfundible. Nahuel, que había estado reparando herramientas en el exterior, entró rápidamente. Su expresión se ensombreció mientras escuchaba a la anciana. Cuando Yaretsi terminó su discurso y se marchó con pasos furiosos, un silencio pesado cayó sobre la cabaña. «¿Qué dijo?», preguntó Catalina con voz temblorosa, aunque parte de ella no quería saberlo. Nahuel tardó en responder, eligiendo sus palabras con cuidado. «Dice que estás robando el conocimiento sagrado de nuestro pueblo, que usas nuestras plantas sin entender el espíritu que vive en ellas, que eres una invasora que pretende reemplazar tradiciones que han existido por generaciones». Hizo una pausa, su mandíbula tensa. «Dice que convencerá al Consejo de Ancianos para que te prohíban practicar la curación». El golpe fue devastador. Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Justo cuando había encontrado propósito, cuando finalmente se sentía valiosa, alguien quería arrebatarle todo nuevamente. Las viejas dudas regresaron como fantasmas. Tal vez su padre tenía razón. Tal vez ella arruinaba todo lo que tocaba. «Tal vez debería irme», murmuró, las lágrimas quemando sus ojos. «No quiero causar división en tu comunidad. No quiero que problemas te alcancen por mi culpa». Nahuel la tomó por los hombros con firmeza, obligándola a mirarlo. «No», declaró con voz que no admitía argumentos. «No vas a huir. No vas a dejar que alguien más te haga sentir que no vales nada». Su intensidad la sorprendió. «Has sanado a docenas de personas. Has devuelto la salud a niños que estaban muriendo. Has aliviado dolores que otros no pudieron curar. Eso no es robo. Eso es un regalo». Pero las palabras de Yaretsi habían plantado semillas de duda que crecieron durante los días siguientes. Catalina notó miradas de desaprobación de algunos ancianos, susurros que cesaban cuando ella se acercaba. La alegría que había encontrado en su trabajo se vio empañada por la constante sensación de estar invadiendo un espacio que no le pertenecía. Fue entonces cuando llegó el caso que cambiaría todo. Un guerrero joven llamado Citlali apareció al anochecer, cargando a su esposa inconsciente en brazos. La mujer, Nayeli, estaba embarazada de 8 meses y había colapsado repentinamente. Su piel estaba pálida y sudorosa. Su respiración era superficial, y cuando Catalina revisó sus signos, encontró un pulso débil y errático. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó mientras trabajaba, su entrenamiento tomando el control sobre su miedo. «Estaba bien esta mañana», explicó Citlali con voz quebrada. Luego comenzó a quejarse de dolor de cabeza terrible. Después vino el sangrado. Su rostro mostraba terror puro. «Fuimos primero con Yaretsi, pero ella dijo que solo podía rezar, que el espíritu de la Madre Tierra decidiría». Catalina reconoció los síntomas inmediatamente. Había visto un caso similar años atrás cuando una sirvienta de la hacienda casi murió durante el embarazo. Era una condición peligrosa donde la presión sanguínea subía a niveles mortales. Sin tratamiento rápido, tanto la madre como el bebé morirían. «Nahuel», llamó con urgencia controlada. «Necesito que hiervas agua inmediatamente. Trae todas las hierbas de sauce que tenemos y las hojas de espino blanco». Se volvió hacia Citlali. «Voy a salvar a tu esposa y a tu bebé, pero necesito que confíes en mí completamente. ¿Puedes hacer eso?». El joven guerrero asintió desesperadamente. Durante las siguientes horas, Catalina trabajó con precisión que desmentía el pánico que sentía por dentro. Preparó infusiones para bajar la presión. Aplicó compresas frías para reducir la inflamación cerebral. Monitoreó constantemente el pulso de Nayeli mientras rezaba a todos los santos que su madre le había enseñado. Nahuel permaneció a su lado.
siguiendo cada instrucción sin cuestionamiento, convirtiéndose en sus manos extras cuando las necesitaba. En algún momento de esa noche interminable, mientras trabajaban juntos para salvar 2 vidas, algo profundo se solidificó entre ellos. No eran solo compañeros forzados por circunstancias, eran socios verdaderos, unidos por propósito compartido. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de rosa y oro, Nayeli abrió los ojos. Su color había regresado. Su respiración era profunda y regular, y el bebé dentro de ella pateaba fuertemente. Citlali cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro mientras tomaba la mano de su esposa. La noticia se extendió por la comunidad como fuego en pasto seco. Para el mediodía, una multitud se había reunido frente a la cabaña. Entre ellos estaba Yaretsi, su expresión una mezcla compleja de emociones que Catalina no podía descifrar. La anciana curandera se acercó lentamente, sus ojos estudiando a Catalina con nueva intensidad. Cuando habló, fue directamente en español, palabras que había estado guardando. Anoche vi morir a muchas mujeres en esa condición, dijo con voz que temblaba ligeramente. Nuestras oraciones no siempre son suficientes. Nuestros remedios tradicionales no pueden curar todo. Hizo una pausa larga, y Catalina vio algo quebrarse en su expresión orgullosa. Salvaste a Nayeli cuando yo no pude. Salvaste a su bebé cuando yo solo podía rezar. El silencio que siguió fue absoluto. Toda la comunidad esperaba, conteniendo el aliento. He sido necia, continuó Yaretsi, y cada palabra parecía costarle un gran esfuerzo. Tuve miedo de que tu conocimiento hiciera que el mío no tuviera valor, pero ahora veo la verdad. Tu conocimiento y el mío juntos son más fuertes que cualquiera de los dos separados. Extendió sus manos arrugadas hacia Catalina. ¿Me enseñarías lo que sabes? ¿Y permitirías que yo te enseñe lo que mis ancestros me transmitieron? Catalina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras tomaba las manos de la anciana. Sería un honor, murmuró con voz quebrada por la emoción. Lo que siguió fue una transformación que nadie había anticipado. Catalina y Yaretsi comenzaron a trabajar juntas, combinando conocimientos de 2 mundos para crear medicina más poderosa que cualquiera había visto. Las tardes se llenaban con lecciones mutuas. Yaretsi enseñaba sobre el espíritu de las plantas, sobre ceremonias que honraban la tierra que las producía, sobre la importancia de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Catalina compartía técnicas de preparación, métodos de diagnóstico, tratamientos que Yaretsi nunca había considerado. Pero más importante que el conocimiento compartido fue la amistad que floreció entre ellas. Yaretsi se convirtió en la figura materna que Catalina había perdido, ofreciendo no solo enseñanzas, sino también afecto genuino. La anciana la defendía fieramente ante cualquiera que todavía dudaba, declarando que Catalina era una curandera elegida por los espíritus mismos. Una tarde, mientras preparaban medicinas juntas, Yaretsi observó a Catalina con ojos penetrantes. «Ese hombre tuyo», dijo casualmente, «Nahuel, te mira de manera diferente ahora». Catalina sintió calor subiendo por su cuello. «No es mi hombre», murmuró. «Solo compartimos una cabaña por obligación del gobierno». Yaretsi rió, un sonido rico y cálido. «Las obligaciones del gobierno no hacen que un hombre vea a una mujer como él te ve a ti. No hacen que sus ojos la busquen constantemente, que sonría solo porque ella entró en la habitación». Se inclinó más cerca, su voz volviéndose conspiratoria. «Te ama, niña. Y creo que tú también lo amas a él, aunque todavía no te hayas dado permiso de admitirlo». Esa noche, Catalina no pudo dormir. Las palabras de Yaretsi resonaban en su mente, obligándola a confrontar sentimientos que había estado evitando. Había llegado a este lugar esperando castigo, pero había encontrado propósito. Había llegado creyendo que no merecía amor, pero había encontrado a alguien que la veía verdaderamente. ¿Se atrevería a creer que merecía esta felicidad? ¿O el miedo al rechazo la mantendría escondida para siempre? La respuesta llegó de la manera más inesperada, en forma de jinetes que aparecieron en el horizonte llevando noticias de la hacienda Mendoza. Era Tomás quien cabalgaba al frente, su rostro mostrando urgencia que hizo que el corazón de Catalina se detuviera. Desmontó antes de que su caballo se detuviera completamente, corriendo hacia su hermana con expresión de alivio y angustia mezclados. «Catalina», jadeó, tomando sus manos con urgencia. «Padre está muriendo». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta.
Don Ernesto, el hombre que la había rechazado toda su vida, que la había enviado al desierto como castigo, estaba al borde de la muerte. Catalina sintió una marea de emociones conflictivas: dolor, rabia, tristeza por lo que nunca fue y nunca sería. «¿Por qué vienes a decirme esto?», preguntó con voz más fría de lo que pretendía. Él dejó muy claro que yo no tenía valor para la familia. Tomás miró hacia abajo, avergonzado. «Está pidiendo por ti. Repite tu nombre una y otra vez en su delirio. Los médicos dicen que solo tiene días, tal vez horas». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sé que no merece tu perdón. Sé que te trató de manera imperdonable. Pero es nuestro padre, Catalina. Y creo que finalmente se dio cuenta de lo que perdió». Nahuel había estado observando la escena desde cierta distancia, pero ahora se acercó. Su presencia era sólida y reconfortante al lado de Catalina. «La decisión es tuya», dijo simplemente. «Si quieres ir, te acompañaré. Si decides quedarte, también apoyaré esa elección». Catalina miró hacia el desierto que se había convertido en su hogar, luego hacia la dirección de la hacienda donde había sufrido tantos años. Una parte de ella quería negarse, dejar que don Ernesto muriera sin el consuelo de verla, como castigo por todo el dolor que había causado. Pero otra parte, la parte que había aprendido sobre compasión y sanación, sabía que ese camino solo traería más amargura. «Iré», decidió finalmente, «pero no voy sola, y no voy como la hija rechazada que él envió al desierto. Voy como la mujer en la que me he convertido, con el hombre que me ve como verdaderamente soy». El viaje de regreso a la hacienda fue tenso. Tomás cabalgaba adelante, constantemente volteando para asegurarse de que todavía lo seguían. Nahuel permanecía cerca de Catalina, su mera presencia ofreciendo fortaleza silenciosa. Ella lo necesitaba, porque con cada kilómetro que se acercaban a su antiguo hogar, los fantasmas del pasado se volvían más ruidosos. Cuando finalmente llegaron, la hacienda se veía diferente de como Catalina la recordaba. Las paredes blancas parecían opacas, los jardines mostraban signos de descuido, y un aire de tristeza pesaba sobre todo. Los sirvientes que salieron a recibirlos miraron a Catalina con sorpresa apenas contenida. La mujer que regresaba no era la misma que había partido. Don Ernesto yacía en su enorme cama de caoba, rodeado de médicos y sacerdotes que murmuraban en voz baja. Había envejecido décadas en los meses desde que Catalina se fue. Su piel era grisácea, sus manos temblaban sobre las sábanas, y sus ojos hundidos vagaban sin enfoque, hasta que ella entró en la habitación. «Catalina», susurró con voz que era apenas un eco de su antiguo tono autoritario. «¿Viniste?». Ella se acercó lentamente a la cama, consciente de que Nahuel permanecía en la entrada, dándole espacio pero listo para apoyarla si lo necesitaba. Los médicos se apartaron, reconociendo que este momento pertenecía solo a padre e hija. «¿Por qué me llamaste?», preguntó Catalina, manteniendo su voz neutral. No iba a facilitarle las cosas. Don Ernesto cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. «Para pedirte perdón», murmuró. «Para decirte que fui un necio ciego que valoraba las cosas equivocadas. Para admitir que la vergüenza nunca fue tuya, sino siempre mía». Las palabras que Catalina había esperado toda su vida finalmente llegaban, pero descubrió que ya no las necesitaba de la manera que antes lo hacía. Ya no dependía de la aprobación de su padre para saber su propio valor. «¿Qué cambió?», preguntó. «¿Por qué ahora?». «Las noticias llegaron», respondió don Ernesto con voz débil. Historias sobre una curandera extraordinaria que salvaba vidas que otros consideraban perdidas, sobre una mujer que había ganado el respeto de comunidades enteras, sobre mi hija, que encontró su verdadero propósito en el lugar donde yo la envié como castigo. Abrió sus ojos, mirándola directamente por primera vez en años. Me di cuenta de que intenté destruirte, pero en cambio te liberé. Y esa realización me ha atormentado cada día desde entonces. Catalina sintió algo aflojándose en su pecho, una tensión que había cargado durante tantos años que se había vuelto parte de ella. «No vine aquí buscando tu aprobación», dijo con voz firme. «Vine porque a pesar de todo, sigue siendo mi padre. Vine porque he aprendido que sanar no es solo curar cuerpos, sino también liberar almas de sus cargas». Se acercó más, tomando la mano temblorosa de su padre. «Te perdono», murmuró. «No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Te perdono porque cargar rabia solo me lastima a mí.
Hizo una pausa, permitiendo que las lágrimas finalmente fluyeran. Pero necesitas saber que la mujer que regresó no es la que se fue. Soy más fuerte ahora, más segura, más completa. Y encontré algo que nunca esperé encontrar. Amor verdadero con un hombre que ve mi alma antes que mi cuerpo. Don Ernesto miró hacia la entrada donde Nahuel permanecía de pie, su presencia digna e imponente. «El guerrero», murmuró. «¿Te trata bien?» «Me trata como si fuera valiosa», respondió Catalina simplemente. «Me respeta, me apoya, cree en mí. Todo lo que tú nunca hiciste». El silencio que siguió fue roto solo por la respiración trabajosa de don Ernesto. Finalmente, con esfuerzo visible, gesticuló para que Nahuel se acercara. El guerrero avanzó con cautela, acercándose a la cama del hombre que había sido indirectamente responsable de unirlos. «Cuida de ella», susurró don Ernesto. «Protege el regalo que yo fui demasiado ciego para valorar». Nahuel asintió con solemnidad. «No necesito tu permiso para hacer lo que ya está en mi corazón», respondió con voz firme, pero sin hostilidad. «Pero acepto tu reconocimiento de su valor». Don Ernesto murió esa noche, en paz finalmente después de haber liberado la carga de su culpa. Catalina lloró, no por el padre que había tenido, sino por el padre que podría haber sido. Lloró por los años perdidos, por las heridas que nunca sanarían completamente. Pero lloró también con alivio, porque el perdón la había liberado de cadenas que ni siquiera sabía que todavía cargaba. En el funeral, toda la alta sociedad apareció, curiosos por ver a la hija pródiga que había regresado transformada. Los murmullos y miradas fueron diferentes esta vez. No lástima, sino asombro apenas contenido. Catalina caminaba con dignidad nueva. Nahuel a su lado, como su igual, y juntos representaban algo que desafiaba todas las expectativas sociales. Antes de regresar al desierto, Tomás la abrazó fuertemente. «Te convertiste en quien siempre debiste ser», murmuró. «Y encontraste algo que todos en esta sociedad hipócrita buscan pero raramente encuentran, felicidad verdadera». Le entregó documentos legales. «Padre dejó instrucciones. Una porción de la hacienda es tuya ahora, suficiente para que nunca tengas que depender de nadie». Catalina miró los documentos, sintiendo el peso de lo que representaban. Independencia financiera, libertad, opciones. Pero cuando miró a Nahuel, supo que la verdadera riqueza que había encontrado no estaba en tierras o dinero. «Úsalo para construir una clínica», decidió. «Un lugar donde personas de todas las culturas puedan recibir curación sin importar quiénes son o de dónde vienen». Sonrió a su hermano. «Y tal vez visítanos alguna vez. Creo que te gustaría ver lo que estamos construyendo». Mientras el carruaje los llevaba de regreso hacia el desierto al atardecer, Catalina recostó su cabeza en el hombro de Nahuel. «Gracias por venir conmigo», murmuró. «Siempre», respondió él, tomando su mano. «Donde tú vayas, yo voy. Somos compañeros en todo ahora». Y en ese momento, bajo el cielo que se teñía de oro y carmesí, Catalina supo con certeza absoluta que había encontrado su hogar verdadero, no en un lugar, sino en el corazón de alguien que la amaba completamente. 3 años habían pasado desde aquel día en que Catalina regresó del funeral de su padre, y el desierto había florecido de maneras que nadie había imaginado posible. La clínica que construyeron con la herencia se alzaba orgullosa entre las rocas rojas, sus paredes de adobe pintadas de blanco reflejando el sol del mediodía. No era solo un edificio, era un símbolo de esperanza donde personas de todas las culturas llegaban buscando sanación. Mexicanos y pueblos indígenas trabajaban lado a lado, compartiendo conocimientos que por generaciones habían permanecido separados por muros de desconfianza y prejuicio. Catalina caminaba por los pasillos de la clínica con pasos seguros, su vientre redondeado por el embarazo de 7 meses. A su lado, Yaretsi preparaba medicinas mientras cantaba canciones ancestrales que bendecían cada remedio. La anciana curandera se había convertido en mucho más que una mentora. Era la abuela que su hijo pronto conocería. Nahuel entraba en ese momento, cargando cestas llenas de hierbas frescas recolectadas de las montañas. Sus ojos se iluminaron al ver a Catalina, como lo hacían cada vez que la miraba, incluso después de 3 años juntos. Se acercó, colocando su mano sobre el vientre de ella con ternura que desmentía su apariencia de guerrero. «Tu hijo patea fuerte hoy».
murmuró con sonrisa que transformaba completamente su rostro. Será un luchador, como su madre. En ese momento, un carruaje elegante se detuvo frente a la clínica. Tomás descendió, acompañado por una mujer joven de belleza serena. Durante los últimos años, el hermano de Catalina se había convertido en visitante frecuente, transformado por lo que había presenciado en esta comunidad, donde el amor y el respeto trascendían las barreras sociales. «Hermana», llamó con entusiasmo genuino, «quiero presentarte a Isabela. Nos casaremos el próximo mes y no hay otra persona a quien querría que nos diera su bendición». Catalina abrazó a su hermano y luego a Isabela, viendo en los ojos de la joven el mismo tipo de amor verdadero que ella había encontrado. «La bendición ya la tienen», dijo con calidez. «Pueden verla en cómo se miran el uno al otro». Isabela observó la clínica con admiración evidente. «Tomás me ha contado tanto sobre este lugar, sobre cómo has logrado unir comunidades que antes vivían en conflicto constante». Sus ojos brillaban con emoción sincera. «¿Es verdad que entrenan a jóvenes de ambas culturas para convertirse en sanadores?» Catalina asintió con orgullo. «Tenemos 12 aprendices ahora. Aprenden tanto las técnicas médicas tradicionales como el conocimiento ancestral indígena. Cuando terminen su formación, llevarán esta medicina integrada a otras comunidades, expandiendo el círculo de sanación más allá de estas tierras». Mientras hablaban, comenzaron a llegar los pacientes del día. Una familia mexicana traía a su abuelo con dolores articulares severos. Un grupo de guerreros indígenas cargaba a un compañero que había sufrido una caída durante la caza. Una joven mestiza llegaba buscando hierbas para su madre embarazada. Todos eran recibidos con igual dignidad, tratados con igual cuidado. Yaretsi trabajaba junto a los aprendices, enseñándoles a preparar una cataplasma especial mientras explicaba no solo la técnica, sino también la intención de sanación que debía acompañar cada remedio. «La medicina verdadera», decía con voz que resonaba con sabiduría de décadas, «no solo cura el cuerpo, toca el espíritu, honra la dignidad de cada persona, reconoce que todos somos parte del mismo tejido de la vida». Al atardecer, cuando el último paciente se había marchado, la pequeña comunidad se reunió alrededor de una fogata. Era una tradición que habían establecido. Cada semana, compartían comida, historias y gratitud. Familias mexicanas e indígenas se sentaban juntas, sus hijos jugando sin las divisiones que habían marcado a generaciones anteriores. Nahuel se puso de pie, su voz calmando el murmullo de conversaciones. Hace 3 años, era un hombre que había perdido toda esperanza. Había perdido mi libertad, mi tierra, mi propósito. Miró a Catalina con amor que hacía brillar sus ojos. Pero los espíritus tenían planes diferentes. Me enviaron a una mujer que me enseñó que el amor verdadero no conoce fronteras. Que la sanación viene cuando nos atrevemos a ver más allá de las diferencias superficiales y reconocemos la humanidad compartida en todos. Catalina se puso de pie junto a él, tomando su mano. Yo era una mujer que creía no tener ningún valor. Continuó con voz que temblaba de emoción. Me enviaron aquí como castigo, pero encontré mi verdadero hogar. Encontré mi propósito. Encontré familia en personas que me vieron por quien realmente soy, no por lo que la sociedad dice que debería ser. Yaretsi alzó su voz cantando una bendición ancestral, y pronto otras voces se unieron, creando una melodía que se elevaba hacia el cielo estrellado. Era un canto de gratitud, de esperanza, de futuros entrelazados. Esa noche, mientras Catalina y Nahuel se acostaban bajo las mantas tejidas por manos que los amaban, él colocó su mano sobre su vientre sintiendo las patadas de su hijo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó suavemente, una pregunta que había hecho muchas veces a lo largo de los años. Catalina sonrió en la oscuridad. «Jamás», respondió con certeza absoluta. «Cada dolor, cada rechazo, cada lágrima me trajo exactamente donde necesitaba estar. Me trajo a ti. Me trajo a esta familia que elegimos construir. Me trajo a un propósito que llena mi alma de maneras que nunca imaginé posibles». Afuera, el desierto dormía bajo un manto de estrellas, pero dentro de esa cabaña, y en la clínica cercana, y en los corazones de una comunidad transformada por el amor y el respeto mutuo, algo extraordinario había florecido. Una mujer que fue llamada inútil había demostrado que el verdadero valor no se mide en apariencias o aprobaciones sociales, sino en la capacidad de tocar vidas,
de tender puentes donde antes solo había divisiones, de transformar rechazo en propósito y dolor en sanación. Y así, bajo el mismo cielo que había presenciado tanto su humillación como su triunfo, Catalina Mendoza cerró los ojos en paz completa, sabiendo que su historia no terminaría con ella. Viviría en cada vida sanada, en cada comunidad unida, en cada corazón que aprendiera que el amor verdadero ve más allá de todas las barreras que los humanos construyen. El desierto había recibido a una mujer rota y había presenciado su transformación en curandera, líder, puente entre mundos, y en las generaciones venideras contarían su historia como testimonio de que ningún rechazo puede definir nuestro destino cuando encontramos el coraje de escribir nuestro propio final.